¿Por qué somos responsables del pecado personal, social y corporativo? Parte 1. Existe una gran falta de comprensión cuando se trata de nuestras responsabilidades en las distintas áreas de nuestra vida, personal, social o corporativa. Somos responsables de nuestras propias acciones o de la falta de ellas, de nuestro consentimiento o silencio, de cómo nos relacionamos con los demás o de la falta de ello, y también de nuestra asociación y unión con los demás. En el estudio que vamos a presentar, que es la primera parte de 2 estudios, vamos a analizar desde un "así dice el Señor" y un "está escrito" lo que Dios ha hecho, para que su pueblo entienda cuál es su responsabilidad hoy. Empecemos por la responsabilidad personal. Esto nos concierne como individuos, refiriéndose a nuestra responsabilidad por nuestros propios pecados y errores sin involucrar a nadie más. Esto está claramente revelado en las Escrituras. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, que dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos 2 textos más para leer a continuación. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eclesiastés capítulo 12 y versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sin embargo, a pesar de la claridad de los textos que acabamos de leer, muchas personas quieren eludir su responsabilidad personal por transgredir la ley divina y por los pecados que han cometido, utilizando una serie de justificaciones. Algunos justifican sus pecados diciendo: yo soy así. Otros dicen: así me educaron. Y otros: estoy muy estresado y las difíciles circunstancias me han hecho ceder. Y los niños utilizan esta justificación: el diablo me ha hecho actuar así. Y la lista podría seguir y seguir. Sin embargo, no hay justificación para nuestros pecados, porque el pecado es el resultado de nuestras elecciones. Leamos lo que la sierva del Señor dice sobre este tema. Signs of the Times, 9 de marzo de 1882, párrafo 3. Ningún hombre puede alegar sus circunstancias, su educación o su temperamento como excusa para vivir en rebelión contra Dios. El pecador lo es por su propia elección deliberada. Manuscrito 19A, 1890. La tentación más fuerte no es excusa para pecar. No importa cuán severa sea la presión ejercida sobre ti, el pecado es obra tuya. El asiento de la dificultad es el corazón no renovado. Signs of the Times, 18 de diciembre de 1893, párrafo 10. No está en poder de Satanás obligar a nadie a pecar. El pecado es un acto individual del pecador. Antes de que el pecado exista en el corazón,
debe darse el consentimiento de la voluntad y tan pronto como se da, el pecado triunfa y el infierno se regocija. Pero no hay excusa para el pecado, sea grande o pequeño. Algunos eluden la responsabilidad personal con la mayor falsedad, diciendo: Cristo ya ha cumplido la ley de Dios por mí, así que no tengo por qué preocuparme si persisto en pecar. Sin embargo, Dios nos dice claramente en Mensajes Selectos, tomo 3, página 173, oiréis el clamor: solo cree. Satanás creía y temblaba. Debemos tener una fe que obre por amor y purifique el corazón. Prevalece la idea de que Cristo lo ha hecho todo en nuestro favor, que podemos caminar violando los mandamientos y que no se nos culpará por ello. Este es el mayor engaño que haya inventado el enemigo. Debemos asumir la posición de que no violaremos los mandamientos de ninguna manera y estar en la condición espiritual en que podamos educar a otros en las cosas espirituales. Por lo tanto, todos los pastores, líderes de iglesias y personas que han inducido a otros a creer este engaño satánico, diciendo que podemos ignorar cualquier aspecto de la ley divina, son responsables de todos los pecados cometidos por los individuos que confiaron en ello. Review and Herald, 13 de agosto de 1959, párrafo 6. Los que así tuercen las Escrituras para apoyar el error, deshonran grandemente a Dios, y en el día del juicio serán tenidos por responsables de la desobediencia de los que, por su sofisma, han sido inducidos a hacer caso omiso de la ley divina. Elegimos seguir el camino de Satanás o el camino de Dios. No hay otra alternativa, y ninguno de los dos poderes nos obligará a obedecerlos. Así que solo nosotros somos responsables de nuestra elección de pecar. No nacemos pecadores, pero nacemos con una tendencia a pecar debido a una naturaleza caída que heredamos de Adán. Esta fue exactamente la misma naturaleza que Jesús tomó al nacer. Confirmemos lo que estamos diciendo a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Hebreos capítulo 2 y versículos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. The Review and Herald, 15 de diciembre de 1896, párrafo 7. Él fue siempre puro e inmaculado, sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. The Spirit of Prophecy, tomo 2, página 39. Fue mandato de Dios que Cristo tomara sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído, a fin de perfeccionarse mediante el sufrimiento y soportara él mismo el peso de las feroces tentaciones de Satanás para poder comprender cómo ayudar a los que serían tentados. El pecado es nuestra elección. No podemos culpar a nadie, ni podemos disculparnos por el hecho de haber elegido pecar, porque no hay excusa para el pecado. Ni el mismo Satanás puede encontrar una excusa para el origen del pecado. Para una mejor comprensión del poder de elección,
tenemos un estudio en nuestro canal de YouTube titulado La voluntad, su poder de elección. Aquí está el enlace para aquellos que quieran echarle un vistazo. Pero, ¿en qué otros aspectos somos personalmente responsables? No solo somos responsables del conocimiento de la verdad que poseemos, sino también del conocimiento que hemos descuidado y del conocimiento que podríamos haber adquirido. The Review and Herald, 25 de abril de 1893. Aquellos que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla o entenderla, pensando que si no la oyen no tendrán que rendir cuentas, serán juzgados culpables ante Dios de la misma manera que si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan seguir en el error cuando podrían entender lo que es la verdad. Aquellos que deliberadamente se colocan donde no tendrán la oportunidad de oír la verdad, serán contados entre aquellos que, habiendo oído la verdad, se resistieron persistentemente a sus evidencias. Peter's Counsel to Parents, página 23. Porque en el juicio cada persona que haya tenido el privilegio de oír o leer estas palabras tendrá que rendir cuentas por la forma en que las recibió. La palabra de Dios nos habla de todas las responsabilidades individuales que tenemos como sus hijos y siervos. 1. Somos responsables de hacer la voluntad del Maestro, de mostrar al mundo lo que constituye el verdadero concepto del cristianismo, lo que es tener una vida y un carácter semejantes a los de Cristo. 2. Especialmente los ministros, serán responsables por su ignorancia voluntaria y su menosprecio de las leyes de la naturaleza. 3. Somos responsables de lo solemne encargo de no profanar, bajo ningún concepto, el templo del Espíritu Santo. 4. Tendremos que rendir cuentas del cumplimiento de nuestro deber para con Dios y para con nuestros semejantes. 5. Somos responsables. Si mantenemos ociosos nuestros talentos, perdemos toda capacidad de utilizarlos. 6. Seremos considerados individualmente responsables de hacer una jota menos de lo que Dios nos ha dado la capacidad de hacer. 7. Aquellos que han ideado planes, que han perjudicado la causa de la verdad, serán considerados responsables de sus acciones, con todo el mal que ha resultado de ellas. 8. Somos responsables de privilegios despreciados, las horas desperdiciadas, los deberes descuidados. Todos están registrados en los libros del cielo, y cada individuo debe encontrar ese registro en el juicio tal como es. 9. Somos responsables de aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades, y que no han logrado mejorar sus facultades físicas, mentales y morales, pero que han vivido para complacerse a sí mismos. 10. No solo se nos hace responsables de lo que hemos hecho, sino también de lo que hemos dejado de hacer. Se nos hace responsables de nuestro carácter no desarrollado, de nuestras oportunidades no mejoradas. 11. Seremos responsables no solamente por el mal uso del dinero de su Señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. 12. Los que se dejan engañar por el enemigo son responsables ante Dios por no haber cumplido fielmente con su deber. Pero la responsabilidad personal puede ir más allá de nosotros mismos e implicar a otras personas. Veamos ahora
responsabilidades sociales. La responsabilidad social es cuando se nos hace responsables de los errores en los que involucramos a otros, directa o indirectamente. Leamos ahora Signs of the Times, 24 de noviembre de 1887. Una pregunta importante fue planteada a Cristo por este abogado. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta es directa y positiva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús presentó toda la ley de Dios y dijo: haz esto y vivirás. Los 4 primeros mandamientos de la ley brotan de nuestra relación con Dios y exigen lealtad amorosa con todo el corazón. Los 6 últimos surgen de nuestra relación con nuestros semejantes y exigen que consideremos sus intereses como si fueran los nuestros. El cumplimiento de estos mandamientos comprende todo el deber del hombre y presenta las condiciones de la vida eterna. He aquí algunos ejemplos de estas responsabilidades sociales. 1. Somos responsables si vemos que cualquiera de su rebaño fomenta un pecado. Como fiel pastor debe darle, basado en la palabra de Dios, instrucciones aplicables a su caso. Si permite que sigan, sin amonestación alguna, confiando en sí mismos, será responsable por sus almas. 2. Son pocos los que se dan cuenta de cuánto abarca la influencia de sus palabras y hechos. 3. Somos responsables de nuestra intemperancia. ¿Qué cuenta tendrán que dar a Dios por su intemperancia los profesos cristianos? Su ejemplo fortalece las tentaciones de Satanás para pervertir los sentidos de los jóvenes mediante el uso de estimulantes artificiales. 4. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido estos hechos nosotros mismos. 5. Las personas responsables que siguen su propio camino deben responder de los errores de quienes se extravían con su ejemplo. 6. Cuando son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. 7. Si no damos a la trompeta el sonido adecuado, y hoy en día el Señor declara a sus atalayas que si son infieles y no amonestan al pueblo que está en peligro, perecerán en sus pecados. Su sangre, dice él, yo la demandaré de tu mano. 8. Si permitimos que ascienda al sagrado púlpito cualquier ministro que viva en algún pecado conocido y se niegue a arrepentirse, no puedo permitir que ustedes y las iglesias encubran el camino equivocado de un hombre y lo pongan en el púlpito para predicar la palabra de Dios a la iglesia sin reprenderlo. 9. Si damos nuestro apoyo, medios y bendiciones a cualquier ministro que esté viviendo en cualquier pecado conocido o que esté predicando cualquier doctrina falsa, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. 10. Quien quiera, ya sea un individuo o una ciudad, que excuse el crimen del asesino, cuando se convenza de su culpabilidad, es partícipe de su pecado y sufrirá ciertamente la ira de Dios. 11. Aquellos que alabaron a los infieles y adularon a los profanos fueron partícipes de su pecado de descuido e infidelidad. 12. Si elegimos votar por individuos independientemente
de su afiliación partidista. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Dios advierte a su pueblo sobre la responsabilidad social, declarando en 1 de Timoteo 5, 22 lo siguiente: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pero las diversas formas en que podemos ser considerados responsables del pecado no se limitan a las áreas de responsabilidad personal y social. También podemos ser considerados responsables de los pecados de los demás por el mero hecho de estar asociados o unidos a ellos. Responsabilidades corporativas. Esta es una de las áreas de responsabilidad que mucha gente ignora y la mayoría de ellos la ignoran inocentemente. Sin embargo, es una de las áreas más importantes que debemos entender si queremos llegar al cielo. La responsabilidad corporativa radica en el hecho de que un individuo es considerado responsable por los pecados de otros debido a su unión, afiliación o asociación con grupos de otros individuos, como iglesias, instituciones, organizaciones, etc., o básicamente un cuerpo corporativo. En otras palabras, cualquier individuo asociado o conectado de alguna manera con un grupo, iglesia, institución u organización es corporativamente responsable de los pecados cometidos dentro de ese cuerpo a nivel corporativo. Incluso si un individuo no ha participado personalmente en el pecado cometido, se le considera responsable junto con el resto del grupo debido a su asociación o unión con ese cuerpo corporativo. Este principio de verdad es claramente enseñado en la palabra de Dios y es visto en dos áreas principales. Los pecados de los miembros hacen a todo el cuerpo corporativo responsable y los pecados del liderazgo hacen a todos los miembros de este cuerpo corporativo responsables. Examinemos cada área. Los pecados de los miembros hacen responsable a todo el cuerpo corporativo. La mayoría de nosotros conoce el caso de Acán. Dios había dicho al pueblo de Israel que no debían quedarse con nada del despojo de la victoria sobre Jericó, porque debían consagrarlo al Señor. Pero, ¿qué hizo Acán con respecto al mandato de Dios? Desobedeció las órdenes de Dios, tomando para sí parte del despojo y escondiéndolo bajo su tienda, cometiendo así un pecado. Pero, ¿fue él el único responsable de este pecado? No, porque los ejércitos de Israel fueron incapaces de resistir a sus enemigos y tuvieron que dar la espalda y huir de los hombres de Jai. Josué, capítulo 7, versículos 1, 11 y 12 nos dicen lo siguiente: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros.
Más de 36 hombres murieron a causa del pecado de Acán, aunque estos hombres no habían desobedecido a Dios al tomar el despojo de Jericó. Entonces, ¿por qué murieron? Porque Acán, junto con ellos, formaban parte del mismo grupo o corporación. Aunque Acán cometió el pecado solo por ser miembro de Israel, Dios hizo responsable a toda la corporación de Israel. Así, por el pecado de un hombre, toda la corporación o iglesia fue considerada responsable y sufrió. Patriarcas y Profetas, página 471. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Josué 7:12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Así que el primer aspecto de la responsabilidad corporativa es que los pecados de los miembros, incluso de un solo individuo, hacen responsables a todos los miembros. Pero, ¿qué ocurre con los pecados de los líderes, los que dirigen y controlan el grupo, la iglesia, la institución o la organización? ¿Se puede responsabilizar a toda una corporación de las acciones pecaminosas de sus dirigentes? Los pecados de los líderes hacen responsable a toda la corporación. También conocemos la historia de Abraham y su esposa Sara, especialmente el hecho de que Abraham dijera al faraón y al rey Abimelech que Sara era solo su hermana. Pero, ¿fue solo al faraón y al rey Abimelech a quienes Dios responsabilizó por tomar a Sara como esposa? No. Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Génesis 20:9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Por lo tanto, debido a las malas acciones del líder principal, el rey o presidente, todo el reino fue considerado responsable. Pero no son solo los pecados del líder principal los que hacen responsable al cuerpo corporativo, sino también los pecados de otros líderes. Dios había ordenado a Jeremías que hablara palabras fuertes, claras y directas al pueblo de Israel. A los líderes de la iglesia no les gustó este mensaje, especialmente sobre la parte de su iglesia que ya no estaba bajo la gracia y protección de Dios, sino que estaba subyugada y totalmente bajo el control de Babilonia. Conocemos bien esta historia y lo que sucedió. Los dirigentes de la iglesia arrestaron a Jeremías y lo llevaron ante su consejo, y lo que dijeron se relata en Jeremías 26:11. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Cuando Jeremías dijo estas palabras a los dirigentes, también les dijo que podían hacer lo que quisieran con él, pero que primero tenían que darse cuenta de un principio importante. Así que Jeremías les cuenta todo el principio. Jeremías 26:15. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros,
y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Así que no sólo los dirigentes de la iglesia serían considerados responsables de la muerte de Jeremías, sino que su sangre también se cargaría a la ciudad o iglesia y a todos sus habitantes o miembros. Así, por las acciones pecaminosas de los líderes, todo el cuerpo corporativo, miembros y todo, también sería considerado responsable. Este principio olvidado también se presenta en el Nuevo Testamento. En Pentecostés, Pedro habló a la casa de Israel, que estaba reunida de todas las naciones. Hechos 2, 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero, ¿quiénes fueron en realidad los que mataron a Jesús? Los más altos dirigentes de la Iglesia judía en unión con el gobierno civil de Roma. Pero Pedro afirmó que todos los miembros de la Iglesia judía eran culpables de crucificar al Señor, incluso aquellos que no conocían a Jesús. Así que no era solo el liderazgo de la Iglesia el responsable de sus pecados cometidos en el cargo, sino que toda la casa de Israel era también corporativamente responsable. ¿Por qué? Porque estaban conectados a la Iglesia judía y eran miembros de ella. Así que por los pecados del liderazgo de la Iglesia, todo el cuerpo de la Iglesia también es culpable. Y este principio está claramente establecido en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 246. El pecado y la ruina de todo el pueblo se debieron a los dirigentes religiosos. El deseado de todas las gentes, página 687. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Así que el pecado y la ruina de toda una nación se debieron a las acciones de sus dirigentes religiosos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de ser considerados corporativamente responsables de los pecados de los líderes de una iglesia impía por el simple hecho de ser miembros, estar asociados o relacionados con esa iglesia? Oseas capítulo 5, versos 1, 6 y 7. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué hará Dios con los pecados de la iglesia? Él se apartará de todo el cuerpo de la iglesia. Así que aun esos pocos miembros que están superando todos sus pecados y que creen solo en la pura verdad, son considerados hijos extraños para Dios debido a su conexión con su malvada iglesia. Pero esta no es la única manera en que Dios trata con una iglesia impía. Oseas 2. Contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido,
Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Cuál fue el pecado de la iglesia elegida de Dios en el texto anterior? El libertinaje o la prostitución. ¿Y cómo puede la iglesia elegida de Dios prostituirse? ¿Qué debe ser la iglesia en relación con Cristo? ¿Una novia o esposa fiel? Pero si esa esposa elige no vivir más para Cristo y solo para Él y se aleja de su marido, uniéndose a otro amante o a muchos amantes, comete adulterio o prostitución. Entonces ya no es una esposa fiel de Cristo, sino que se ha convertido en una prostituta de la iglesia. Usted ve y entiende que la iglesia literalmente no se prostituye, pero es el liderazgo de la iglesia que ha elegido unir a todo el cuerpo de la iglesia en una aventura amorosa adúltera con otras iglesias o asociaciones religiosas. ¿Cuál es la respuesta de Dios a una novia, una vez fiel, que se ha convertido en una iglesia prostituta? Primero la llamó para que se apartara de su prostitución, pero como se negó a arrepentirse, Dios la apartó, la echó o, en otras palabras, le dio carta de divorcio. Jeremías 3, 6, 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Él ya no es el esposo de su iglesia una vez elegida, y la iglesia ya no es su novia. Y todo esto debido a las acciones pecaminosas del liderazgo de la iglesia. Pero, ¿qué pasa con los miembros de esta iglesia ramera? ¿Son también desechados junto con su iglesia madre? ¿Ya no son considerados hijos de Dios? Dios nos dice claramente en Oseas 2, 4, 5: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes. Incluso si fue el liderazgo de la iglesia el que involucró a la membresía en esta aventura amorosa ilícita, todos los miembros, los hijos o descendientes de esa madre infiel son considerados culpables de prostitución también. Así, todos los miembros de la iglesia ya no son hijos de Dios, sino que son considerados por Dios como hijos de ramera y hijos extraños debido a su unión con esta iglesia ramera. Teniendo en cuenta que los principios de responsabilidad corporativa dados por Dios siguen vigentes hoy en día porque Dios no cambia, ¿ha cometido prostitución la iglesia de la que somos miembros y con la que nos asociamos? Sabemos que la Iglesia Católica Romana ha sido una iglesia prostituta durante muchos siglos. Leamos lo que dice The Spirit of Prophecy, tomo 4, página 232. El término Babilonia, derivado de Babel, y que significa confusión, se aplica en las Escrituras a las diversas formas de religión falsa o apóstata. Pero el mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a algún cuerpo religioso que una vez fue puro y se ha corrompido. No puede ser la iglesia romana a la que se hace referencia aquí, porque esa iglesia ha estado en una condición caída durante muchos siglos. Pero cuán apropiada
es la figura aplicada a las iglesias protestantes, todas profesando derivar sus doctrinas de la Biblia, pero divididas en casi innumerables sectas. Así que, además de la madre, también tenemos la descendencia o hijas de Roma, todas las iglesias protestantes, luterana, bautista, metodista, pentecostal, presbiteriana, etc. También son prostitutas, habiendo rechazado los mensajes enviados por el cielo del primer y segundo ángel. The Spirit of Prophecy, tomo 4, página 232. Cuando las iglesias rechazaron el consejo de Dios, al rechazar el mensaje del Adviento, el Señor las rechazó. Al primer ángel le siguió un segundo, proclamando: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Este mensaje fue entendido por los adventistas como un anuncio de la caída moral de las iglesias como resultado de su rechazo del primer mensaje. La proclamación "ha caído Babilonia" fue dada en el verano de 1844 y como resultado unas 50,000 personas se retiraron de esas iglesias. Pero, ¿y la hermana de las iglesias protestantes, es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se ha convertido también en una prostituta? The Spirit of Prophecy, tomo 4, página 233. Pero Babilonia, la ramera, es la madre de las hijas que siguen su ejemplo de corrupción. Así están representadas las iglesias que se aferran a las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen sus prácticas mundanas, y cuya caída se anuncia en el mensaje del segundo ángel. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 254. ¿Quién puede decir con verdad: nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto para cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La palabra de Dios ya nos lo ha dicho claramente. Oseas 2, 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Por lo tanto, si somos miembros de cualquiera de las iglesias prostituidas, ya sea católica romana o cualquiera de las iglesias protestantes, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos corporativamente responsables por los terribles pecados cometidos por esta iglesia. Y, mientras permanezcamos conectados a esta iglesia prostituta, entonces Dios no tendrá misericordia de nosotros. Dios mira a todos los miembros de todas las iglesias prostituidas, sin tener en cuenta a las personas que hacen un alboroto sobre todos los pecados y abominaciones de la iglesia, pero aún permanecen conectados a ella como si fueran uno, o estuvieran en la cama con la prostituta. Por lo tanto, no son hijos de Dios, sino hijos de la prostitución. Hechos 10, 34. La última parte dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La palabra de Dios también nos lo dice en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así que, por nuestra elección y consentimiento de permanecer como miembros y unidos a una iglesia prostituta, somos considerados corporativamente responsables de toda la prostitución que practica y ya no somos hijos de Dios. Sin embargo, algunos ignoran el hecho de que su iglesia es una prostituta y ni siquiera entienden este principio de responsabilidad corporativa. Muchos se convirtieron en miembros de una iglesia prostituta al nacer y por lo tanto no eligieron hacerlo. Pero después de que se dan cuenta de la verdad y aún eligen seguir siendo miembros, entonces ya no son ignorantes y son considerados culpables de pecado corporativo. ¿Cuál será nuestro castigo si escogemos permanecer conectados a una iglesia prostituta? Seremos destruidos junto con ella. No fue solo Acán quien fue destruido, sino todo lo que estaba conectado con él, incluyendo a toda su familia. Incluso si su familia no participó en el robo de los bienes, perecieron junto con él porque eran de una sola carne. Josué 7, 24-25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Dios nos lo dice claramente en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios también dice claramente en el capítulo 13 de Ezequiel, versículos 13, 14 y 16, lo que sucedería con el muro o estructura que su pueblo estaba construyendo, cuyos cimientos no estaban fundados en Cristo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Así que no fue solo la estructura la que cayó por la ira de Dios, sino también todos los que permanecieron dentro de la estructura. ¿Y cuál era esta estructura religiosa? Jerusalén, la iglesia prostituta. Muchas personas imaginan lo contrario y dudan que la iglesia de Jerusalén se convirtiera en una prostituta. Pero Dios dice claramente en Isaías 1:21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas.
El conflicto de los siglos 379. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la Iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Mensajes selectos, tomo 3, página 476. Después de hablar del fin del mundo, Jesús se refiere a Jerusalén, la ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia, y que dice: yo estoy sentada como reina, y no veré llanto. Apocalipsis 18, 7. Así, Jerusalén se ha convertido en una ramera de Babilonia, igual que la Iglesia Católica Romana. ¿Y a quién representa Jerusalén espiritualmente hoy? Cualquier iglesia que haya sido escogida por Dios, pero que se aleja de Él, convirtiéndose en una prostituta, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué nos dice Dios que le va a pasar a Jerusalén o a todas las iglesias prostitutas? Su estructura caerá, y todos aquellos conectados a ella caerán junto con ella, porque son corporativamente responsables. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos de ser destruidos junto con los malvados que están en esta iglesia prostituta? En nuestro próximo estudio, que será la segunda y última parte, veremos cómo podemos escapar de esta destrucción por pecados corporativos. Hasta entonces, les deseamos a todos las más ricas bendiciones del cielo.